estamos de regreso aquí en Ahora con nuestro invitado Alfonso Malespín. Hoy estamos hablando acerca de libertad de expresión y concentración de medios en Nicaragua y Centroamérica. Vamos a pasar de inmediato con nuestro segmento Así lo han dicho, para comentar un poco sobre la frase que hemos escogido para este tema. La frase, o las frases más bien, pertenecen a nuestra ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales. Fueron declaraciones dadas durante el examen periódico universal que Nicaragua presentó ante la ONU, las Naciones Unidas. En este caso, ella afirma que hay libertad de expresión y sus palabras son las siguientes. ¿Por qué decimos que hay libertad de expresión? Voy a decir claramente, y pone un ejemplo. Elizabeth Romero, vos estuviste aquí, vos oíste todas las intervenciones y vos pudiste decir papel en mano cuántas delegaciones reconocieron los esfuerzos que el gobierno ha hecho a favor de los derechos humanos. Sin embargo, en tu artículo solo señalaste la parte negativa. ¿Hay libertad o no hay? La ministra sigue y dice: pero si ustedes llegan cuando ustedes quieren llegar, ustedes publican lo que quieren publicar, dicen lo que cada uno de los medios quiere decir. A veces dicen algunas cosas que no son reales. Nosotros quisiéramos que nos preguntaran. Y para terminar, cuando se le indicó a Morales que en 7 años el presidente inconstitucional Ortega no ha ofrecido ninguna conferencia de prensa, la respuesta fue: ¿para qué va a dar conferencias de prensa si habla a cada rato con la población? Esas son las palabras de la ministra de Gobernación, quien diría yo que valora que el trabajo de los medios de comunicación es negativo cuando hace algún tipo de críticas al ejercicio de las diferentes instituciones públicas o funcionarios. ¿Qué opinas al respecto? Hay indicadores que desmienten a la ministra. Para que haya un estado de libertad de expresión irrestricta, como ella dice, debería de funcionar muy bien la ley de acceso a la información pública. Y distintas organizaciones y personas que han solicitado información a las instituciones del Estado, que están obligadas a informar diferentes cosas a la ciudadanía que así lo estime, o los habitantes del país que lo requieran, ha sido denegada, o nunca te contestan, o te dicen información que no solicitaste, ¿verdad? O te la dan fragmentada y no se entiende. En segundo lugar, los funcionarios de Estado y de gobierno están atemorizados. No tienen autorización para ofrecer declaraciones. Y cada vez que algún funcionario se ha atrevido a actuar fuera del guión establecido por la Presidencia de la República, han sufrido las consecuencias. Voy a poner el primer ejemplo para que recordemos. La primera despedida del gobierno del comandante Ortega fue la directora del Instituto de Cultura, Margín Gutiérrez, periodista. ¿Por qué? Porque se atrevió a darle una entrevista a la prensa. Ella no tenía autorización de la máxima instancia gubernamental y por haber actuado libremente fue despedida. El que estaba designado como embajador en Francia, el doctor Oscar René Vargas, fue cambiado a última hora porque, sin tener la autorización de la pareja gubernamental, concedió una entrevista a la prensa. Y luego de eso, distintas personas que han actuado, ¿verdad?, de manera más o menos libre para ofrecer información a algún medio de comunicación, han sufrido las consecuencias. Entonces, que no me diga la ministra que eso no es cierto. Hay un problema de libertad de expresión cuando el presidente no se atreve a enfrentarse a los medios de comunicación. Desde 2007 al año 2014, en un lapso de 7 años, el comandante Ortega solo ha concedido 3 entrevistas a medios internacionales. Al Jazeera, ¿verdad? uno de ellos. Al Jazeera, RT de Rusia, y a un medio de comunicación sudamericano, ¿verdad? El presidente Ortega no tiene ni siquiera la cortesía de reunirse con los periodistas para contestar preguntas que tengan diferentes medios de comunicación, ni siquiera los de ellos, porque son monólogos, no están autorizados para preguntar. Sino fíjense cuando habla la señora Murillo. La señora Murillo llega y dice lo que tenga bien decir después de que el comandante Ortega ha hablado, y dice muchas gracias y se va, y nadie le pregunta nada. No hay autorización para preguntar. Entonces esa es una señal de que hay un problema de libertad de expresión. Hay una señal de libertad de expresión cuando el presupuesto del Estado para las comunicaciones se concentra solamente en los medios de comunicación que ellos deciden, ¿verdad?, el comandante Ortega y su señora, y que ya sabemos por dónde estará distribuido, básicamente en el grupo de medios Albaniza y en todo el despliegue propagandístico de la pareja presidencial, sobre todo las vallas que
muestran al comandante Ortega, ¿verdad?, como un héroe nacional y como el señor que nos va a llevar al futuro de paz y bien que nos dicen la valla. Entonces sí hay un problema de libertad de expresión. Y la libertad de expresión vos la sacás rápidamente. Váyase cualquiera de ustedes a la calle y comiencen a hacerle preguntas que sean un poco difíciles a la gente, sobre todo si tienen una afinidad política con el partido de gobierno. La gente no contesta. Recientemente se publicó una encuesta y un estudio en donde se decía que el nicaragüense tenía miedo a hablar de política, que sí tenía opiniones políticas, pero prefería reservárselas. Claro, eso te indica que hay un problema de libertad de expresión, porque si hubiera una libertad de expresión irrestricta, la gente diría lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, haría las demandas, peticiones de manera pública, como establece la ley de participación ciudadana, pero nada de eso ocurre. Porque la gente entiende que si se atreve a hacerlo, puede tener consecuencias negativas para su empleo, para su familia, para su vida particular. Me gustaría referirme a la palabra censura y al concepto que establece el diccionario de la Real Academia y según esto valorar si existe o no en el país. La censura es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, en este caso pues una declaración, un artículo periodístico, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. ¿Cómo presentaban en tu caso el panorama de Nicaragua en este foro de Centroamérica Voces Libres, el tema de la censura en el país? Pues tenemos un holding de medios bien grande que es propiedad de la familia Ortega Murillo, que básicamente tiene una agenda muy restringida a lo que consideran sus logros y el resto de la realidad no existe. Y luego tenemos del otro lado un grupo de medios debilitados, voces que suenan por aquí y por allá en diferentes partes del país, algunos medios grandes o medianos, que son cada vez menos, que tienen un examen crítico de la realidad y que incluyen a sectores que el discurso gubernamental no incluye. Es más, el discurso gubernamental siempre habla de que los beneficiarios de las láminas de zinc, de las gallinas, de los préstamos de Usuracer son protagonistas, pero jamás hablan. Solamente hablan para agradecer al comandante Ortega y la compañera Murillo, ¿verdad?, porque le dieron una lámina de zinc o un préstamo o un saquito con comida. Pero luego esa televisión y esos periodistas jamás vuelven para ver cómo sigue viviendo la gente después de que le dieron la lámina de zinc o el saco de comida, ¿verdad? Pareciera que ahí se acabó el problema. Las comunidades de la costa del Caribe no aparecen. Los problemas fundamentales de las mujeres son invisibilizados. La crisis de violencia que tenemos y que es peor cada día, según nos lo muestra la misma televisión del gobierno y la radio del gobierno, no es examinada de manera crítica, ¿verdad? Y en todo caso, cada vez que se refieren a eso, dicen que es una herencia de los años neoliberales, como que si este gobierno no lo fuera. Y el otro elemento que es muy importante es que tratan de imponer la idea de que Nicaragua, ¿verdad?, toda entera sueña con un canal y que nosotros le hemos pedido. No, hay que ser honesto. Cuando uno examina los textos de historia de Nicaragua, los señores que han pedido el canal y que han soñado con el canal eran los conquistadores españoles, la oligarquía granadina, la burguesía leonesa y ahora los señores que están en el gobierno y sus aliados. El pueblo de Nicaragua no ha pedido canal, ¿verdad? ¿Qué hay de la autocensura? Y este término me llama mucho la atención porque lógicamente recae en quienes están en las calles reporteando, en quienes deciden cuáles son los temas que se abordan dentro de la agenda o fuera de la agenda mediática. ¿Qué tan cierto es que el periodista en una situación como la nuestra, en el contexto del país en que vivimos, puede plantearse la disyuntiva de poner o no un tema, viendo si corre algún tipo de riesgo, si puede ser amenazado, si le puede traer algún tipo de problemas abordar un tema en particular? Siempre ha habido niveles de autocensura en Nicaragua, eso no lo podemos negar, solo que en algunas épocas ha sido peores que en otras. Y yo creo que esta es una de las peores épocas, en el sentido de que los mismos encuestadores te lo dicen. La gente tiene opiniones políticas, pero le da pavor decirlas. Y esto se traslada en alguna medida a los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación, sobre todo los más pequeños que tienen mayor fragilidad económica, saben que si tocan algunos temas que sean delicados, puede costarles no solamente la sobrevivencia económica, sino la misma sobrevivencia del medio, porque en algunas ocasiones las informaciones entran en conflicto con intereses tan poderosos como los de las mineras y esta gente puede palanquear
con sus aliados en el gobierno y ese medio de comunicación se puede quedar sin licencia. Entonces hay una serie de temas que están vinculados con diferentes poderes que no se tocan, porque podría haber consecuencias desde la instancia oficial Telcor que les podría eliminar la frecuencia radioeléctrica. Aquí todo el que puede, de verdad, presiona con su poder económico o político o religioso para que el medio de comunicación se calle. Y en muchas ocasiones el medio entiende ese contexto y entonces ni siquiera se atreve a hacerlo. Ante una situación y un panorama como este, ¿qué reflexiones se plantearon en el encuentro de periodistas centroamericanos? Uno, que hay que denunciar los procesos de censura y autocensura, hay que documentarlo y hay que compartirlo. En segundo lugar, tiene que haber un examen interno en cada periodista y en cada medio de comunicación sobre cuáles son sus debilidades y por qué se autocensuran. Porque muchas veces se autocensuran cuando en realidad no debieran de hacerlo o no deberían de hacerlo. Y la otra cuestión tiene que ver con asuntos de compromiso, ¿verdad? Hasta dónde llega mi compromiso con la población, con las necesidades de información que tiene esa comunidad y hasta dónde llega mi bagaje, mis capacidades, no solamente las económicas, sino éticas, profesionales, para comprometerme con la verdad que yo veo en esa comunidad y que está esperando que se le informe. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también sobre la criminalización para el trabajo de los periodistas. Regresamos aquí en Ahora a través de www.laprensa.com.ni.